Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vale, voy esperando que vayáis entrando. Y para quien lo vea en diferido, os voy contando un poquito, ¿vale? Hoy vamos a hablar sobre rectificación cervical en yoga. Rectificación cervical en la práctica de yoga, por qué puede ocurrir, qué implicaciones tiene y sobre todo qué podemos y qué no podemos hacer, porque es la pregunta que más se ha repetido en general, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que deberíamos intentar evitar cuando estamos practicando y tenemos una rectificación cervical y todo, con todo lo que esto implica, ¿ok? Voy a colocar esto un poquito. Vale, pues lo primero que os quería explicar es un poquito qué es la rectificación cervical, exactamente, qué implica una rectificación cervical, ¿vale? Y qué origen puede tener. Así que vamos a empezar por lo primero, vamos a explicar un poquito qué es, pero antes de entrar un poquito ya en eso tan concreto, me gustaría comentaros, por si no lo sabéis, porque estos son datos, no son datos que estén avalados con estudios grandes, porque desgraciadamente no los hay sobre yoga, pero sí que son datos bastante realistas que he podido ir comparando con un montón de personas a lo largo de bastante tiempo en el tema de ir preguntando, de ir viendo radiografías, de ir viendo cómo tenía el cuello pues, practicantes y sobre todo profesores. Así que vamos a comparar estos datos. Un segundito. ¿Vale? Y es que es muy preocupante, ¿vale? El tema de la rectificación cervical. Yo aún, y esto es bastante bruto porque conozco mucha gente, aún no he conocido a nadie que sepa si tiene rectificación cervical, que tenga una radiografía y que tenga un diagnóstico que se lo hayan confirmado, que no tenga, ¿ok? Que sea practicante o profesor de yoga, me refiero, evidentemente. Así que este dato como tal ya es bastante preocupante en sí, y es que todos los que practicamos tenemos cierta tendencia en general por también algunos hábitos posturales durante la práctica de yoga que tenemos que tener bastante cuidado con ellos. Así que vamos a explicar un poquito qué es la rectificación cervical y por qué deberíamos tener cuidado en la práctica de yoga si realmente en el día a día no pueden no suponer algo tan grave, ¿ok? En acciones cotidianas, porque en la práctica de yoga sí que tendríamos que tener cuidado. Y para eso voy a ayudarme con la pizarra, ya la tengo aquí, la vamos a aprovechar y os voy a explicar un poquito. ¿Vale? Si esta es la cabeza, esto sería ¿ok? Esto sería más o menos tu columna vertebral. Esto sería la zona lumbar. Esto sería la zona dorsal o torácica y esto sería la zona cervical. Si os fijáis, hay distintas curvas. Esto ya lo hablamos la semana pasada, ¿sí? En el directo sobre alineación biomecánica en la práctica de yoga. Y nos aclaramos, si queréis ver con esto con más detalle, podéis ir a Instagram TV y tendréis allí la repetición de ese directo de la semana pasada de alineación biomecánica en la práctica de yoga. Aquí dejamos claro que la columna vertebral tiene unas curvas que son fisiológicas, que son naturales y que son necesarias. Hace falta que esas curvas existan para realmente poder tener una eficiencia mecánica en el movimiento. O sea, la columna vertebral está preparada para soportar cargas. Si está completamente rectificada, ¿ok? Entonces no podemos... Bueno, he hecho el ¿ok? Si está completamente rectificada, no podremos tener tanta eficiencia mecánica. De hecho, perdemos muchísima eficiencia mecánica. Tenemos solo un 10% de la que tendríamos si tenemos todas las curvas fisiológicas compensadas, naturales. Con esto tenemos que entender entonces que el hecho de que la curva cervical esté rectificada es un problema a nivel de eficiencia biomecánica. Pero no solamente esto, ¿vale? Voy a limpiar aquí. No es solo
una cuestión de eficiencia mecánica, sino también una cuestión de salud vertebral, ¿ok? De salud en articulaciones vertebrales a nivel cervical en general, ¿vale? ¿Por qué? Porque las articulaciones vertebrales son algo como esto es una vértebra y esta es otra, y entre vértebra y vértebra hay un disco intervertebral. Ese disco, cuando tenemos una flexión, cuando hacemos una flexión, lo que ocurre es que se comprime, y esa compresión es fisiológica, es natural, está preparado para eso, precisamente es su función, la de absorber el impacto, la carga, pero cuando esto ocurre, ese disco se puede ir deteriorando por el desgaste mecánico. Cuando estamos con una cervical rectificada, básicamente, para no tampoco enrollarme mucho con cuestiones más anatómicas, más técnicas, lo que ocurre es que estamos en una flexión constante, ¿vale? No estamos respetando la curva fisiológica, que es en extensión, y estamos, por tanto, en una flexión permanente. Cuando tenemos el cuello, aquí se ve, en vez de con su curva fisiológica, con la curva rectificada, ¿vale? Cuando ocurre esto, entonces hay una flexión constante, hay una presión sobre los discos intervertebrales constante, hay un desgaste del disco intervertebral, y depende del nivel de desgaste, puede ser también a nivel vertebral, a nivel óseo, ¿ok? Pero sobre todo lo que está ocurriendo es que se está deteriorando ese disco, y puede llegar a ocurrir que ese disco, las fibras que componen el anillo del disco, todo lo que rodea el disco para que mantenga su forma, lo que le permite ser elástico, son fibras de colágeno. Esas fibras se pueden ir rompiendo, ir descolocando, y despacito, poco a poco, se va desgastando, se va deformando y va perdiendo eficiencia en todos los sentidos, no solamente a nivel de absorción del impacto, no solamente a nivel de capacidad plástica de formarse, sino que en muchos otros sentidos. Y esto es una cuestión que tendríamos que tener muy en cuenta, porque todas las personas que tenemos, pues yo también tengo rectificación cervical, estamos constantemente desgastando nuestros discos intervertebrales cervicales, todos, ¿ok? Y esto es importante, ¿por qué? Es importante porque cuando ocurre este tipo de desgastes, por un lado, son cuestiones que no te van a lesionar de un día para otro, por lo general, depende de tu nivel de desgaste, pero sí que son lesiones por acumulación, que se llama. Va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, y eso está cada vez más desgastado hasta que un día puede romper, y ahí es cuando generan protusiones, generan hernias o incluso artrosis vertebral, que es que las vértebras se van deformando, los huesos se van deformando, ¿ok? Y esto a la larga, ¿ok? No es a corto plazo, pero a la larga acaba generando problemas. ¿Qué ocurre en la práctica de yoga cuando tenemos una rectificación cervical? Ocurre que estamos constantemente en la práctica, lo más habitual es estar constantemente metiendo el mentón adentro, porque es una indicación que se suele dar, que no tiene ningún sentido. Ya hablamos sobre esto en el directo que hice sobre mitos del yoga. Bueno, tengo artículos y tengo bastante más hablando sobre todo esto con detalle, pero el hecho de estar, si os fijáis, esto sería una extensión cervical, esto sería una flexión cervical. Fijaros dónde va el mentón, ¿vale? Si el mentón va hacia abajo, es una flexión. Si el mentón va hacia arriba, es una extensión. Siempre va a ser así, así. Así que lo que ocurre es que si metemos el mentón, realmente es una flexión. Estamos rectificando la columna cervical. Si ya tenemos una rectificación cervical, esto es lo que nos falta para terminar de rompernos el cuello, básicamente, ¿vale? Siento sonar tan catastrofista, pero realmente el desgaste se puede acentuar un montón, se puede acentuar muchísimo. Así que si ya tienes rectificación cervical, tienes que tener mucho cuidado con los gestos repetitivos. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer y qué no en la práctica de yoga si tenemos rectificación cervical? Podemos hacer cualquier cosa, porque cada cual puede hacer lo que le dé la gana, pero lo más recomendable sería evitar flexiones profundas mantenidas mucho tiempo, sobre todo esto. A partir de ahí,
Esto podría ser como, por ejemplo, si estamos haciendo alasana, la postura del arado, o la vela, que son flexiones cervicales bastante intensas. Quizás no es lo más ideal mantenerlas mucho tiempo si ya partes de una rectificación cervical, porque esos discos ya están constantemente comprimidos y encima lo estás comprimiendo muchísimo más a un nivel súper intenso, porque la compresión ahí es súper intensa y pues no es para nada recomendable. Peor incluso es si en vez de estar con el cuello apoyado en el suelo, estamos con el cuello colgando. ¿Por qué? Porque todo el peso de la cabeza, que son algunos kilos, todo el peso de la cabeza está haciendo palanca sobre estos discos intervertebrales, ¿vale? Sobre el punto más débil es donde más tensión va a caer, más peso va a haber y al final va a ser un problema en este sentido. ¿Ok? Así que incluso sería peor hacer este gesto ¿vale? Cuando siempre que llevamos la frente hacia adelante, si hacemos este gesto desde de pie, estamos generando una palanca, ¿vale? No lo quiero hacer mucho. Okay. Y a partir de aquí, el resto de la práctica, cuando ya no estamos hablando de generar palancas sobre las cervicales, como en el gesto que os acabo de explicar, o cuando ya no estamos comentando, por ejemplo, posturas muy mantenidas en el tiempo, hay tips que deberíamos ir teniendo en cuenta. Sobre todo, es una cuestión más de sentido común. Cuando ya entiendes lo que ocurre, que estás en constante flexión y deberías intentar evitar más flexión añadida innecesaria, porque en la práctica de yoga tenemos que valorar siempre que lo que estemos haciendo sea una cuestión realmente beneficiosa para ti en concreto, que no tiene por qué ser igual para todo el mundo, ¿ok? Y cuando estamos valorando tenemos que ver si lo que nos aporta es suficiente y el nivel de seguridad que podemos tener en nuestro cuello, en nuestras cervicales, si tenemos rectificación, también vale la pena. Y a partir de ahí tomas tus conclusiones, ¿vale? Sacas tus conclusiones, porque, repito, cuando tú tienes rectificación cervical, eres tú quien tiene que tener un poquito de conciencia en lo que estás haciendo. Eres tú también quien debería a lo mejor informarte, saber, ir a que te hagan una radiografía para que te miren y te digan qué grado de desgaste puedes tener, qué deshidratación de los discos puedes tener. Bueno, un diagnóstico un poquito más completo para que te digan, estás bien, aunque con el tiempo irás estando, se va desgastando, pero partes de una buena salud articular. O a partir de, por ejemplo, tengo una pregunta en concreto que es hernias, protusiones en cervicales, y bueno, si partes desde un diagnóstico como este y ya tienes hernias y tienes protusiones cervicales, entonces tienes que tener muchísimo más cuidado. ¿Por qué? Porque eso ya está roto. Si eso ya está roto, ¿vale? Tienes que, en general, así a bote pronto, descartarlo todo y una vez que lo hayas descartado, luego pensarlo. No hacerlo y después pensarlo, ¿vale? Porque eso te puede traer bastantes problemas. Ahí sí que es una situación en la que por hacerlo una vez te puedes hacer daño. En general, si tienes rectificación cervical, pero una buena salud cervical porque eres una persona joven, ¿ok? Yo, por ejemplo, tengo mucha rectificación, pero tengo buena densidad de los discos en general, o sea, no lo tengo muy mal. Me podría permitir alguna que otra cosa, pero hay que tener cuidado, hay que saber lo que estamos haciendo, ¿vale? Esto por un lado. Cuando estamos practicando, veremos que hay posturas que nos van a molestar más o menos. Y aquí esto os lo comento porque es contraintuitivo, es antiintuitivo en general, que son las posturas de extensión cervical. Si tenemos una rectificación, este tipo de posturas también nos van a molestar. ¿Por qué? Porque no solemos estar en esa posición, porque estamos rígidos en esa posición, porque no estamos ahí nunca, y porque también hay un desgaste del disco y el disco también se esfuerza cuando estamos en extensión. Se esfuerza de otra manera, pero se esfuerza cuando estamos en extensión, ¿ok? Así que es interesante que tengamos en cuenta las extensiones que no sean tampoco muy profundas, porque sí, en general. Igualmente, si tienes rectificación cervical, por mi experiencia con todas las personas que he tenido en clases que han tenido rectificación y con todas las personas con las que he hablado y que son profes también, en general siempre te va a molestar bastante las extensiones, porque ya estás tocando zonas más inervadas, ¿ok? Se están tocando zonas más inervadas, la zona rígida también es una cuestión un poco más muscular, más ligamentosa, y todo eso
se siente más, o sea, se siente más la molestia, se siente más el dolor, que no en el disco intervertebral, que no está prácticamente inervado y que no sentimos nada, porque no tenemos nervios que nos den información en los discos, ¿ok? Por eso podemos hacer flexiones y no sentir que eso sea nada negativo, pero realmente sí que te estás desgastando, ¿ok? Así que es la cuestión con la que hay que tener más cuidado para empezar. Si tenéis cualquier duda, ¿vale? Sé que todos estos temas quizás son un poquito técnicos, un poquito complejos a nivel de hacerte una imagen mental de lo que estamos hablando. Así que si tienes cualquier duda me la dejas en el chat y lo vamos comentando, ¿vale? También la idea de este directo es por una duda que surgió en el directo anterior y porque es un tema lo bastante complejo y completo como para que dé de sí para un directo y para mucho más, pero para poder hablarlo con más detalle. Así que si quieres comentar cualquier cosa, lo podemos ir resolviendo ahora aquí en directo, ¿ok? Las personas que me estáis enviando solicitudes para empezar en directo conmigo, comentadme primero por el chat qué cuestión tenéis, ¿vale? Antes de entrar aquí todo el mundo en vídeo. Vale. ¿Se va entendiendo lo que he comentado? ¿Se entiende lo que es una rectificación? ¿Se entiende cuál es la mejor manera de prevenir, lo que es el punto de sentido común que os explico? O sea, ¿entendéis lo que quiero decir con todo esto? ¿Conviene forzar la curva cervical entonces en postura como Alasana? No puedes. O sea, estás en flexión, ¿cómo vas a forzar? Estás aquí. ¿Cómo lo vas a forzar? Tienes el suelo de abajo, no puedes empujar, ¿vale? No se puede. No se puede hacer eso, ¿ok? Vale, tengo bastantes preguntas, así que voy a empezar con las preguntas porque creo que es mucho más práctico, mucho más gráfico para poder entendernos, aplicarlo sobre cuestiones más concretas que yo creo que también pueden representar un poquito lo que tú te estés planteando, ¿vale? Así que la primera pregunta que con la que nos dio la idea la semana pasada para hacer este directo, que es de Silvia, que decía qué asanas evitamos si tenemos rectificación cervical. Y es una muy buena pregunta, porque asanas concretas podemos hablar de ellas, pero tenemos que tener en cuenta que cada caso puede ser más particular, así que pues tiene que depender. O sea, todo lo que voy a decir aquí son generalidades, no se tiene por qué aplicar exactamente así a todo el mundo, ¿ok? Pero lo que voy a comentar son cosas que en general tienes que tener en cuenta, aunque luego lo vayas a hacer, tienes que tenerlo en cuenta sí o sí, ¿ok? Por ejemplo, posturas en las que eches el peso en la cabeza, como Sirsasana, son posturas que realmente vienen súper mal. ¿Por qué? Porque si ya estamos comprimiendo los discos y encima a esos discos de la columna cervical, que son los más pequeñitos, los menos preparados para soportar carga de todo el peso, o sea, están preparados solo para soportar el peso de la cabeza. Si a esos discos le echas el peso de todo el resto del cuerpo, que depende de qué caso, 60, 70, 80 kilos encima, evidentemente no va a ser una gran idea. Y evidentemente si lo haces y tienes rectificación cervical te va a doler, te va a molestar. Si lo fuerzas, igual te acabas acostumbrando, pero te estás desgastando a un ritmo por 100, ¿ok? O sea, 100 veces más rápido que antes, muchísimo. Es una locura, ¿vale? Pero no significa que no puedas hacer Sirsasana, significa que hay que tener mucho cuidado. Si nunca has hecho Sirsasana, hay muchas maneras, por ejemplo, de progresar hacia la postura para no tener que apoyar el peso en la cabeza, ¿vale? Y si haces Sirsasana, puedes hacerlo. Yo, por ejemplo, lo que hago es no apoyar la cabeza. Realmente me quedo como a medio centímetro del suelo, apoyo mejor los pelos, pero no apoyo el peso en la cabeza, ¿vale? El peso está sobre los codos y en esta situación es bastante más recomendable. Es verdad que todo lo que sea empuje de brazos va a generar cierta tensión en los músculos del cuello que se insertan en las cervicales y que comprimen, ¿vale?, la columna cervical. Pero si se sabe empujar esa presión y esa tensión muscular a nivel cervical, va a poder mitigarse muchísimo. O sea, si lo haces bien y tienes realmente desarrollado una fuerza de empuje desde dorsal ancho, desde serrato, por ejemplo, los músculos que empujan, ¿ok? Si tienes esta capacidad desarrollada, entonces
probablemente no notes mucha diferencia y realmente sea nimia la diferencia. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que no todo el mundo, primero, ni tiene la fuerza para soportar todo el peso bien y no compensar con la musculatura cervical en empuje de brazos, o no tiene la conciencia, o aún no ha llegado a ese punto de entenderlo bien porque te falta una práctica y una progresión. Y aquí vuelvo a lo mismo que suelo decir siempre. La práctica de yoga es progresiva, es muy progresiva, debe ser progresiva, y cuando te saltas pasos incurres en cierto riesgo. Si tienes rectificación cervical y te saltas pasos y quieres hacer sirsasana a toda costa, una cosa muy habitual, por cierto, súper habitual, entonces vas a acabar intentando subir con todo el peso sobre la cabeza. Además de no tener práctica de la postura, vas a estar súper inestable, mucho peor aún, ¿ok? Y no primero, eso no aporta nada. O sea, hacer sirsasana realmente es una cosa con la que puedes no vivir, ¿vale? Y sin cervicales no puedes vivir, ¿vale? Hay que tener también eso en cuenta y que tener cuidado. Lo más inteligente, y realmente con lo que yo creo que a medio y largo plazo se avanza más y mejor, es siendo muy progresivo y entendiendo muy bien lo que estás haciendo, y a partir de ahí ya sabes que echar todo el peso en la cabeza no va a ser positivo. Ya sabes que hacer flexiones no va a ser, flexiones cervicales ahí súper profundas, no va a ser la mejor idea. Ya sabes que hacer flexiones profundas y apoyar peso en la cabeza no va a ser una gran idea, aunque no sean sirsasana. Hay otras posturas en las que se puede hacer. Hay un montón de cuestiones en las que tienes que ir teniendo todo esto en cuenta, pero en general yo lo que menos recomendaría hacer, y a partir de aquí cada cual se lo adapta a su situación particular, es echar peso en la cabeza si tienes rectificación cervical, porque es que por mucha fuerza que tengas en general, por muy desarrollado que tengas todo en general, por muy justo que esté el centro de gravedad en tu coronilla, déjame dudarlo, que incluso el camino hasta llegar hasta ahí es muy innecesario. Realmente no te aporta nada, ¿ok? Así que esto es lo que yo recomendaría que en general no se hiciera, o que no se hiciera tal cual y que se intentara progresar hacia eso, aunque a lo mejor no termines de llegar del todo, de una manera paso por paso muy progresiva, básicamente, muy progresiva, ¿ok? Así que sigo con otra pregunta. Si tenéis dudas, si no queda claro lo que estoy comentando, yo entiendo que es una cuestión que puede costar hacerte la imagen mental de lo que estoy hablando, ¿vale? Así que para eso estoy aquí. Si tienes cualquier duda, cualquier cuestión, déjamelo en el chat, ¿vale? Y la vamos resolviendo, ¿ok? Vale. Clau, bonito nombre, me comenta: tiene rectificación cervical, la C2 un poquito adelante, supongo que adelantada, y protrusión discal en C4, C5. Su pregunta es: ¿puedo hacer arcos y puedo hacer pinchas? Pincha supongo que es pincha mayurasana. Vale. Tienes rectificación, tienes una vértebra, la C2, desplazada, o sea, no está en su sitio, es una luxación, ¿vale? Y tienes una protrusión discal en C4, C5. Una protrusión, para entendernos, es cuando un disco intervertebral está a punto de romperse, o sea, está muy desgastado ya. Puedo hacer arcos. Con los arcos, si no dejas caer el cuello, realmente, o sea, ya que tienes los discos tan desgastados, sí que no va a ser lo más inteligente realmente dejar caer todo el peso en una hiperextensión, ¿ok? No diría que fuese un gran problema por hacerlo de vez en cuando, a no ser que tengas lo que me estás contando que tienes, que realmente yo tendré cuidado, pero arcos puedes hacer perfectamente. O sea, un arco torácico no tiene por qué implicar una excesiva curva, ya sea en extensión o en flexión de la columna cervical, ¿ok? Pues se puede hacer, de hecho, un buen arco a nivel torácico, un buen arco de espalda, que es a nivel torácico, no está reñido en absoluto con una buena alineación neutra de la columna cervical. Así que si lo haces bien, sin problema. Si te dejas caer el cuello, probablemente deteriores más el disco y esa protrusión puede llegar en algún momento a romperse del todo, ¿vale?
ten en cuenta que ese disco ya está deteriorado y esas cosas no vuelven atrás. O sea, no se recuperan, están basculados, no tienen basculación, así que la capacidad de regeneración es mínima, es casi despreciable, ¿ok? Y pincha Mayurasana. Pincha Mayurasana es la postura sobre los codos. Sí, en general yo no veo un gran problema. Ahora, tienes que tener una buena capacidad y conciencia de empuje para que la fuerza no venga desde el cuello, para que no se te tense demasiado la musculatura del cuello, porque eso sí que contraería más las vértebras cervicales y eso sí que podría ser un problema para ti. Y si tienes capacidad y conciencia y además también tienes la fuerza suficiente, puedes hacer pincha sin problema. Si no, lo que he dicho antes, se puede hacer todo esto con progresión, ir echando el peso de una forma progresiva. Hay 1000 maneras de hacerlo, así que no creo que sea un gran problema, ¿vale? De hecho, en el Club Yoga y Bienestar, que es la plataforma donde tengo cursos, clases, tutoriales y demás, tengo un curso específico de Sirsasana, que es desde cero hasta conseguir Sirsasana, literalmente, con todos los pasos, y hay 1000 maneras, con sillas, con pared, con ayuda de alguien, para ir no echando cada vez más peso, pero desde muy poquito y ganando fuerza, y en un momento dado que ya tengas esa fuerza y vayas paso por paso, cuando llegues a la postura arriba, ya no te va a suponer un problema. Además, esto es casi igual la preparación para pincha y para cualquier postura similar, ¿ok? Vale, arcos, pinchas. Vale, voy a leer por aquí en el chat que me estáis comentando cositas. ¿Qué posturas se pueden recomendar para mejorar esta condición? No está comprobado, no está demostrado que se pueda mejorar, o al menos que sea algo que a todo el mundo tenga esa capacidad de mejorar. Los orígenes de una rectificación cervical son importantes entenderlos porque pueden ser un traumatismo, por ejemplo, el típico latigazo cervical de un accidente de coche, de cuando vas adelante y atrás, igual se te queda la columna rectificada, se agarrota todo y ya se te queda con esa forma, ¿okay? También puede ser por repetición, y esto es una sospecha bastante fundamentada, la verdad, en la práctica de yoga, en la que todo el mundo está así, y resulta que siempre que hablo con todo el mundo, y no solo yo, muchas otras personas que se preocupan por esto dicen lo mismo que estoy diciendo yo, se preocupan por investigarlo, me refiero. Siempre en la práctica de yoga resulta que hay un montón de rectificación cervical. Ocurre también entre bailarines de ballet sobre todo, que están siempre en una postura súper recta, la espalda súper rectificada, y esas personas, como empiezan también jóvenes, llegan a un punto en el que tienen toda la columna rectificada. Puede ser muy bueno para el ballet, pero es bastante ineficiente para todo lo demás, ¿ok? Y en el yoga pues un poco de lo mismo, pasa bastante. Y bueno, por eso estoy haciendo este directo sobre todo, porque son de estas cosas que no se tienen bastante en cuenta o se escuchan un poco, pero en realidad no te puedes imaginar la dimensión hasta que empiezas a comparar un poquito y dices, joder, si todo el mundo tiene esto y todo el mundo está haciendo cosas repetitivas, y esto no es solamente una cosa que ocurra en yoga, sino que sabemos que por repetición puede ocurrir una rectificación a nivel vertebral, entonces tiene bastante sentido, o sea, está muy claro, ¿vale? Así que posturas para mejorar, yo sinceramente no me centraría en mejorar. Se puede ir ganando un poquito de curva, se puede no empeorar, sobre todo se puede no empeorar, pero tienes que tener en cuenta cuál es el origen, porque puede ser que tu columna sea así, que esté rectificada, que nazcas con una rectificación, depende de cómo sea tu anatomía, puede ser así, o sea, no es una cosa negativa. Lo más normal es que si ya no tienes esta condición, en el día a día que llevamos en esta sociedad en general, eso se vaya acentuando. Si la práctica de yoga estás todo el día así, si estás mirando el teléfono todo el día mirando hacia abajo, si estás con el ordenador desnivelado de los ojos mirando hacia abajo, si estás todo el día en un trabajo sentado, por ejemplo, que siempre miras hacia abajo para leer, para lo que sea, estás todo el día estudiando, estas situaciones son muy repetitivas, pero muy repetitivas, porque por ejemplo si trabajas de oficina estás, no sé, 8, 10 horas al día así, mirando hacia abajo. Si estás con el teléfono en tu tiempo libre estás también así. Si estás en yoga, luego para relajar tu cuerpo y estás así también, pues imagínate, ¿vale? Así que
Lo primero sería no empeorarlo y ser consciente de tus hábitos cotidianos para no empeorarlo más, para que no vaya más, para intentar evitar hacer tantas flexiones a lo largo del día, que cada vez se hacen más y es una locura. Y segundo, en la práctica de yoga, lo primero de todo es ser consciente. Si realmente ves que estás haciendo muchísimas flexiones, o cuando haces, por ejemplo, alasana, estas cosas, las haces durante mucho tiempo por el estilo que practicas o lo que sea, pues plantéatelo y esas cosas intenta dejar de hacerlas de esa manera. Se pueden hacer de muchas maneras, pero esos movimientos no tienen por qué ser exactamente esa postura que te ponga las cervicales de esa manera, ¿vale? Así que son estas cosas las que tienes que tener en cuenta. De manera general, creo que no se puede recomendar así de manera general. Te podría decir cosas que puedes probar, pero no te puedo decir que vayas a mejorar, porque lo primero, no está demostrado que se pueda mejorar. Lo segundo, algunas personas son capaces de recuperar un poquito de curva, pero, ¿vale? Realmente las personas que han podido recuperar más curva han sido con tratamientos de fisioterapia y osteopatía muy concretos, de personas muy especializadas y de forma muy puntual, y tampoco está, son cosas como que han pasado hace muy poco tiempo, hace poquitos años, y no está tampoco, no hay estudios que demuestren que eso no vuelva a su sitio, porque la tendencia biomecánica es volver a la posición más conocida para el sistema nervioso central, así que a lo mejor recolocas un poquito con un tratamiento y puede ser, y lo más normal es que sea así, pero no se sabe hasta qué punto puedes volver a recuperar esa rectificación. Así que si eso pasa con un tratamiento, pues imagínate con una práctica de yoga con simples gestos. No es lo mismo ni de lejos, así que es bastante complicado, ¿vale? Y no te voy a dar recomendaciones para mejorar porque sería mentira, ¿vale? Por mi parte sería mentira. Así que lo que te puedo recomendar, lo mejor de todo, es evitar empeorar. Y a partir de ahí, evidentemente, si tienes momentos de extensiones suaves, eso no vas a recuperar curva, no vas a mejorar la condición muy probablemente, igual un poquito, ¿vale? Pero lo más normal es que no, pero sí que rehidratas los discos de una manera suave, sin hacer gestos bruscos, ¿vale? Eso sí que sería bastante interesante, hacer extensiones muy suavecitas, tumbados, por ejemplo, sobre la esterilla, que no haya ningún esfuerzo muscular a nivel de cuello, y en ese caso pues podría ser bastante aliviado, ¿vale? Aliviador se dice, bueno, que podría aliviar bastante. Sigo leyendo, a ver. Agueda, creo que en la vida conseguiré hacer la postura sobre la cabeza, imposible, me conformo con arado por los beneficios de las invertidas, pero ¿crees que hacerlo todos los días puede perjudicar a algo? Realmente considero que depende de tu condición. Si tienes una rectificación cervical, lo que más influye es el tiempo que lo mantengas. Si lo haces todos los días varios minutos, igual no es la mejor idea. Si lo haces todos los días pero una secuencia, por ejemplo, dinámica, quizá no notes, ¿vale? Pero ya te digo que alasana no es una postura invertida. Bueno, es una postura invertida mínima, ¿ok? Si quieres hacer posturas invertidas, las hay con el cuello mucho más relajado, como es, por ejemplo, Viparita Karani. Simplemente tumbarte sobre el suelo con las piernas en alto, contra la pared o lo que sea. El cuello está completamente neutro, relajado, sin esfuerzo muscular en el cuello, y estás haciendo una inversión bastante más profunda e intensa que alasana. Sigo leyendo. Postura sobre la cabeza. Uno se puede dañar el cuello. No sé si has entrado después. Hemos comentado ya esto, Montserrat. La ciencia del yoga, rectificación, así es, sería totalmente de acuerdo. El enfoque no es correctivo o sería una estafa. Lo que logra la activación consciente es el equilibrio funcional de la musculatura. Exacto. O sea, se puede mejorar ligeramente la condición, pero alterar la biomecánica es bastante más complejo de lo que parece, ¿vale? Así que no sería, o sea, hay muchísimas cuestiones a tener en cuenta, sobre todo a nivel del sistema nervioso. Así que no sería lo más recomendable centrarte en mejorar o en recuperar, porque esto es como cuando hablamos de hernias, que muchas veces cuando se habla de hernias se habla de reabsorber el disco, reabsorber todo lo que se ha roto y recuperarlo, arreglarlo, y eso ya no se puede. Hay situaciones, y depende de la anatomía y de esa parte del cuerpo que esté lesionada, se podrá recuperar más o menos, pero
hay situaciones en las que no. Por eso es tan importante, por eso considero que es tan importante tener en cuenta todo esto que os estoy comentando, porque si somos conscientes de lo que ocurre en nuestro cuerpo y podemos prevenir, entonces podemos evitarnos tener que preguntarnos cómo recuperar lo que ya hemos roto, ¿vale? Así que creo que es mucho más inteligente ir por ese lado que no intentar buscar posturas para recuperar lo que en otro momento estás rompiendo, básicamente. Y también digo, es mucho más habitual que esto ocurra en el día a día por repetición que solo por la práctica de yoga. Pero también quiero dejar claro que la práctica de yoga muchas veces tiene unos componentes de flexiones súper profundas completamente innecesarias cuando hay tantísima gente en la práctica de yoga, practicantes y profesores, con rectificación cervical. ¿Okay? Muchas gracias por el comentario en la ciencia del yoga. Frank es fisio también, así que si Frank me avala. Águeda, la pena de todo es que algunas dicen que hay que respetar las 5 curvaturas naturales, mientras que otros no. Vaya lío, se debería tener más seriedad de unificar los criterios ya que hablamos de salud. Los criterios están unificados. Que la gente no hable sin tener ni idea es otra cosa. Los criterios están súper unificados, por Dios. O sea, hasta la terminología para definir los movimientos biomecánicos del cuerpo está bastante estandarizada. No se trata de eso, creo que ese no es el problema es que la gente habla sin tener ni idea y depende ya, si te interesas por tu salud, yo creo que ya deberías tener un poquito de idea sobre todo esto. Por eso, si no estáis aún en el training que voy a hacer sobre biomecánica aplicada al yoga, que es gratuito, completamente gratuito, podéis ir al enlace de mi perfil, os inscribís y allí os voy a ir, vamos a ir compartiendo también estos directos y vamos a ir haciendo compartiendo más contenido para hacer un par de masterclasses bastante interesantes, bastante profundas, los días 17 y 19 de noviembre, ¿vale? Así que si eres practicante o si eres profe y quieres tener un poquito más de base en todos estos temas, te lo recomiendo bastante porque es gratuito además, ¿ok? Y sí, yo creo que tendría que haber más seriedad, pero no creo que sea un problema de criterios. Hay cosas que son como son y a partir de ahí puedes tomar decisiones, pero las cosas son como son y si no te las cuentas como son, entonces es responsabilidad de quien te lo cuenta sin saberlo, ¿vale? O de quien habla sin saber de algo. Yo hay cosas que no sé y son cosas de las que no hablo en absoluto. Rectificación cervical sé bastante, las sufro, ¿ok? La he sufrido literalmente, o sea, lo he pasado mal con ella y por eso he investigado bastante, sé lo que es, sé exactamente lo que tengo, sé las posibilidades que existen, así que os comento esto porque sé de lo que hablo, ¿vale? Y además tampoco creo que me esté extralimitando ni esté fuera de criterios. Todo esto que estoy comentando lo he avalado y lo he comentado siempre con otras personas que son profesionales de la salud que se dedican específicamente a estas cosas, con fisios, con osteópatas, ¿vale? Para poder tener opiniones formadas. Así que ese es el tema, creo yo, ¿vale? Sigo con más preguntas. Nurodal dice: ¿cómo colocar la cabeza en las asanas de flexión, extensión, lateralidad y de meditación? Dale. ¿Cómo colocar la cabeza en posturas básicamente en las que estamos? Lo de meditación no lo entiendo. O sea, posturas de meditación, ok. En todas las posturas, ¿no? Flexión, extensión, lateralidad, meditación, bueno, sí, en casi todas, ¿no? ¿Cómo colocar la cabeza? Pues colócala de la manera que sea más eficiente para cada movimiento. Es como una pregunta muy genérica, ¿vale? Y el problema y si estás por aquí, Nurodal, que es tu pregunta, si estás por aquí, acláramelo un poquito o específicamelo un poquito porque te puedo responder con más detalle. Si no, lo que te digo es que como es tan genérico, o sea, son muchos movimientos distintos, se pueden hacer muchas combinaciones y la práctica de yoga lo que tiene es que tienen posturas para combinar movimientos hasta el infinito. Lo que te puedo dar es un consejo genérico. Cuando estés haciendo cualquier movimiento, lo que tienes que tener en cuenta es que no haya un movimiento excesivo, sin fundamento y que suponga un desgaste mayor que el beneficio que puedas tener por hacerlo, ¿vale?
Así que tienes que valorarlo a partir de ahí. No te puedo concretar más y sé que lo que digo igual suena un poco a nada, pero bueno, si lo sigues como lo digo, sacas buenas conclusiones. Si no, es que es muy genérico. No sabría decirte exactamente. Todo lo que he comentado hasta ahora son formas específicas de tenerlo en cuenta, ¿vale? Si haces, por ejemplo, posturas de flexión, pues no sé, si tienes rectificación cervical, ya lo he dicho, no hagas una flexión muy intensa mantenida mucho tiempo, es lo que peor te va a sentar. Si haces extensiones, también lo he dicho, no hagas extensiones súper profundas porque sí. Haz las cosas que tengas que hacer cuando las tengas que hacer y cuando te vengan bien hacerlas, pero en general la mayoría de extensiones no tienen necesidad, la mayoría o todas, de hacer hiperextensiones cervicales, porque sí, ¿vale? Seguimos. Risar. En posturas como Utkatasana o Virabhadrasana, ¿es realmente necesario hiperextender la cervical? No. No, ¿vale? Cuando estamos haciendo Utkatasana, que es postura de la silla, estamos aquí, muchas veces se hace esto, ¿vale? Como para mirar hacia las manos, es completamente innecesario. O sea, si no tienes ningún problema de cuello, no te va a pasar nada realmente. Si tienes rectificación cervical, pues ¿para qué vas a hacerlo si ya sabes que puede suponer un poco más de desgaste en tus discos que ya están constantemente flexionados? A partir de ahí, cada cual, ¿ok? Si tienes más problemas a nivel de cuello, pues tienes que valorarlo tú. Son cuestiones ya más concretas, pero en general no es necesario en absoluto, ¿vale? Y cuando estás haciendo Virabhadrasana, guerreros, pues tampoco. Supongo que te refieres sobre todo al guerrero 1, ¿no? Se suele hacer esto, lo mismo como para mirar hacia las manos y es completamente innecesario. O sea, no le veo yo el por qué, porque si quieres hacer una extensión torácica puedes hacerla sin esa hiperextensión, realmente. Puedes hacer una extensión torácica, que es lo que estoy haciendo yo ahora, sin hacer esto, ¿vale? Sin hacer eso. Vale, leo aquí. Águeda, ¿consideras que puede ser perjudicial si se practica vinyasa al hacerlas? Se te ha cortado la pregunta, creo. Se te ha cortado la pregunta, ¿no? O me falta contexto, no sé cuándo lo has dicho, pero no sé a qué te refieres. ¿A hacer qué? Respóndeme, o sea, dímelo de nuevo, Águeda, concrétame un poquito, porque si no, no lo entiendo. Sigo con otra pregunta, a ver si me da tiempo. En posturas, no, va a estar leído. ¿Y qué opinas de Setu Bandhasana, donde se rota sobre la cabeza? Gracias. Esta pregunta no la termino de entender. Porque Setu Bandha, o sea, eso es medio puente, Setu Bandha, no se rota sobre la cabeza. No hay ninguna rotación sobre la cabeza. Así que no termino de entenderlo. Si estás por aquí, Rizar, escríbeme a qué te quieres referir. Y si no, bueno, lo dejamos para otro directo, ¿vale? La ciencia del yoga. El tema de los dristis. Realmente no es necesario mover la cervical para poder mirar hacia arriba. Todas estas prácticas son muy sutiles. Sí, exactamente. De hecho, es muy difícil poder estar muy bien concentrado a nivel visual en una hiperextensión, ¿vale? Es bastante difícil. La cuestión de los dristis, sí, es justo lo que has dicho, ¿vale? Así que tal cual, lo suscribo 100%. Por otro lado, también hay muchas veces que yo lo veo esto y no tiene nada que ver con dristis, simplemente es como un ideal que hay sobre la postura y por eso creo que se exagera también tanto a veces. Así que podría ser por las dos cosas. En prácticas en las que se utiliza más dristi, seguro que es eso, porque lo he visto, en la Ashtanga, por ejemplo, pasa mucho. Pero en prácticas en las que igual no se hace tanto caso a los dristis o los practicantes no lo tienen tan claro, suele ocurrir también, pero yo creo que por inercia, porque hay un ideal sobre que tiene que ser así. ¿Sigo? No. Con la rectificación cervical es recomendable evitar alasana o sarvangasana o se puede hacer con mantas como soporte. Lo he dicho antes, si lo mantienes poco tiempo y tu rectificación cervical te lo permite, estupendo. Si lo mantienes mucho tiempo en general, no creo que sea una gran idea. Y si ya tu rectificación cervical es pues, bastante intensa, tienes mucho deterioro de los discos y mucho desgaste articular en general, entonces pues yo no lo recomendaría. Otra cosa es el tema de las mantas, porque colocar mantas debajo de los hombros en estas posturas, lo más habitual es que lo que haga sea que haya más peso en las cervicales, haya más flexión, ¿vale? Desde fuera se ve como la espalda más recta, ¿vale? Como que la espalda está muy recta en vez de estar
pues aquí estás como súper recta, pero lo que ocurre en tu cuerpo es que la flexión es mucho más intensa y que realmente el peso en Sarvangasana tiene que estar en los hombros y no tiene que estar en las cervicales. Cuando se colocan las mantas se acaba llevando el peso hacia las cervicales porque se hace como una cuña, se hace como que empuja y estás, no sé si me explico, es como que empujas el peso hacia las cervicales con la manta. Hay que tener cuidado con cómo se utilizan los props, cómo se utilizan las mantas para este tipo de cosas, ¿no? Vale, leo aquí en el chat, Águeda, perdón, sigo. Al hacer las posturas tan rápidas, ¿o es mejor Hatha para poder hacer mejor? Es que la otra pregunta tengo que buscarla, espérate. ¿Consideras que puede ser perjudicial si se practica vinyasa al hacerlas rápido? Vale, al hacer las posturas tan rápido. ¿O es mejor Hatha para poder hacer mejor la técnica de estar en estático más tiempo? Por ejemplo, Ashtanga al hacerlo tan rápido puede que no se haga correcto. No, no creo que sea el estilo. Creo que eres tú como practicante quien tiene la responsabilidad de hacer las cosas bien o no. Y quien te guíe de la responsabilidad de saber guiarte y guiarte por todos los pasos que hay que hacer. Ya depende. Si vas a una clase de Ashtanga en la que el ritmo es bastante rápido y no se explican las cosas porque es una clase, pues no sé, más sin pararte a explicar y demás, que puede ocurrir, es normal. Va a depender un poco de que seas consciente de que no tienes por qué hacer lo mismo que todo el mundo, ¿okay? Cada cual tiene que ir a su ritmo y ya está. Otra cosa también sería que te forzaran a hacerlo, en el sentido de que te animaran y te dijeran que hay que hacerlo así y que no pasa nada y ya está. Pues entonces es una cuestión de que te busques otra guía, porque no es el caso, ¿vale? Puedes hacer las cosas con una perfección técnica milimétrica, haciendo vinyasa y vinyasa y respirando 3 respiraciones y ya está. Y puedes hacer las cosas muy mal estando 5 minutos en una clase de Hatha. Así que no creo que vaya de eso. Evidentemente, para conseguir corrección en una postura no la haces, no consigues esa corrección en 3 respiraciones, en 5 respiraciones o en 7 respiraciones. La consigues practicándolas por separado. Es la clave que tienen los estilos dinámicos, que tú practicas todo esto y luego lo aplicas en una secuencia. ¿Okay? No se trata de solamente hacer secuencias dinámicas, por lo general. Y si las haces, tienes que ser muy consciente de cuál es tu nivel y durante esas secuencias y esas sesiones dinámicas vas progresando, pero te puedo afirmar que el progreso técnico va a ser más difícil. No voy a decir que mayor ni menor, porque puede ser que no, pero sí que va a ser más complicado para ti. Pero no creo que se trate del estilo, se trata de la actitud y del cómo. Perdón, sigo. Vale, esta es mi pregunta. Nurodal. Vale, tú ya has hecho la pregunta anterior, Nurodal. ¿Cómo activar Jalandhara sin bajar el mentón? Se puede sin hacerlo tan intenso, ¿vale? Pero bueno, Jalandhara es un bandha que si lo aplicas completo sí que tiene una flexión, ¿vale? Sí que tiene el mentón hacia adentro. Pero como digo, tú no aplicas Jalandhara para estar, sobre todo porque no puedes respirar, para estar en 5 minutos ahí. Así que no creo que sea tampoco un gran problema, a no ser que tengas más desgaste que simplemente una rectificación cervical, que puede ser. Así que tienes que valorarlo. Pero para una rectificación cervical y no muy avanzado, con un deterioro que no esté tampoco muy avanzado, no creo que sea un gran problema, la verdad. Y sobre todo porque se mantiene muy poquito tiempo y porque si lo puedes hacer de maneras menos intensas. Así que, ¿qué te digo con esto? Te quiero decir que tienes que valorar si tienes más o menos desgaste, si tu situación particular te lo permita, que más o menos te acabo de comentar cómo sería. Y si no puedes por cuestiones de que ya tienes hernia, ya tienes protusiones, ya tienes una lesión, ya tienes lo que sea, entonces sí que se puede con la lengua tapar todo el aire para que no pase hacia la glotis, cerrar la glotis conscientemente, aunque igual es un trabajo un poco más de conciencia corporal, sin tener que hacer este gesto, ¿vale? Yo aquí lo estoy haciendo. Evidentemente aquí sale casi solo, pero lo puedes hacer con la lengua y con conciencia corporal. No te lo voy a explicar ahora, ¿vale? Porque es un detalle. Tengo de hecho un curso completo sobre bandas y lo explico ahí, así que si te interesa echar un ojo en mi página web, ¿vale?
Vale. Sigo. No. ¿Cómo colocar la cabeza en asanas de flexión anterior, posterior y laterales? La de flexión, extensión, inclinaciones. Ya vi que en la postura de sentado y meditación no recomendabas llevar el mentón hacia atrás y abajo. ¿Se debería un poco el mentón en estos casos? Yo en general no recomiendo hacer esto, llevar el mentón hacia atrás y hacia abajo, nunca, porque es una hiperrectificación, una hiperflexión cervical y súper intensa que no sé cuándo puede aportar algo, igual en Yalanda la banda, pero tampoco ni tan intenso, ¿ok? Así que eso por un lado. Ahora, yo no digo que no se pueda flexionar un poquito, no pasa nada, o sea, no tiene nada que ver hacer esto con hacer esto, ¿vale? No tiene nada que ver. Así que tienes que valorar un poquito las dos cosas. Vale, ya queda poquito tiempo. Si tenéis cualquier duda, si está quedando todo esto claro o si no, hacedmelo saber por el chat, ¿vale? Así también me hago una idea de lo que estamos comentando, porque sé que son cuestiones que igual se escapan un poquito, pero es interesante que lo tengamos todo claro. Y si no, lo explico de otra manera, ¿vale? Que para eso estoy aquí. Así que decidme por el chat, ¿se va entendiendo? ¿No se entiende? ¿Hay más dudas? ¿Hay alguna cuestión que no terminas de pillar? Dímelo, ¿vale? Y lo resolvemos. Os leo. Gracias. Nada de nada. Para eso estamos. La idea de hacer este directo era básicamente porque hay muchas personas con rectificación cervical. De hecho, me empezasteis a comentar muchas en el directo de la semana pasada. Tengo aquí, hemos respondido unas 9 preguntas. Y la verdad es que me suenan más, pero no sé por qué canal me lo habéis hecho. Así que bueno, si hay alguna tuya que no he respondido, pues reenviármela, ¿vale? Porque se me habrá perdido por algún lado. Pero sí que es una cuestión es una cuestión muy habitual y es una cuestión que hay que tener en cuenta. Porque no hay soluciones estándar para todo el mundo, pero sí hay cuestiones que todo el mundo, o sea, por pura mecánica, vamos a tener que tener en cuenta a la hora de trabajar con una rectificación cervical. Y también porque tenemos que ser conscientes de que igual la forma en la que estamos practicando nos está condicionando la alineación, la biomecánica o un desajuste biomecánico como puede ser esta rectificación cervical. ¿Vale? Puede ser, puede que no. Puede ser que si tienes te haya ocurrido por otras situaciones. Puede ser que incluso sea tu anatomía y no pasa nada. Puede ser que estés más preparado. Pueden ser muchas cosas. Pero es muy raro que todo el mundo tenga rectificación cervical. Todo el mundo que lleva practicando ya un tiempo. Y es bastante, bastante curioso, ¿vale? Así que yo creo que hay muchas cosas que hay que replantearse en general, porque hay muchos mitos, muchas indicaciones que están súper extendidas, súper asentadas en la práctica de yoga y que con los conocimientos que tenemos hoy por hoy podemos evitar esas cosas que nos pueden hacer daño y que son realmente innecesarias y podemos sustituirlas por gestos y actitudes corporales que realmente nos aporten algo, que realmente, ya que los hacemos, que nos sienten bien, que no sienten mal, ¿okay? Que si no tiene mucho sentido esto, no tiene mucho sentido dentro del yoga, ¿okay? El yoga no es para hacernos daño con la práctica, de hecho es al revés, ¿vale? Así que, vale, os leo por aquí un poquito. Gaby, gracias. Nada, gracias a ti por quedarte por aquí. Queda grabado en YouTube e Insta, no pude estar desde el principio. Sí, lo voy a subir a YouTube, ¿vale? Y si estás en el grupo del training gratuito de biomecánica, lo voy a compartir esta noche por ahí, ¿ok? Así que os voy a ir dejando todas las repeticiones en YouTube y en el grupo del training. Si no estás en el training, ve al enlace de mi perfil y te puedes apuntar, ¿vale? Os comento, quien no esté en el grupo o en el training, ¿vale? En el training gratuito de Aprende Biomecánica aplicada al yoga, puedes ir al enlace de mi perfil, puedes inscribirte desde este enlace, te llega un email con, bueno, también ves ahí el enlace del grupo de Telegram, entras en Telegram, ya somos 220 personas más o menos,
Y bueno, vamos a seguir subiendo y vamos a empezar, la semana que viene vamos a empezar a compartir ya más contenido específico. Aparte, todos estos directos son parte de este training, pero luego lo vamos a poner todo en perspectiva. Y luego vamos, igualmente seguramente un día hagamos un directo de preguntas y respuestas, que hay unas cuantas que se quedan como fuera de tema y que serían interesantes. Pero todo esto lo vamos a ir llevando hacia el día 17 y 19, que son 2 masterclasses en directo, ¿vale? Que van a estar muy chulas, así que vamos a ir preparando y vamos a ir compartiendo contenido, pero es todo por el grupo privado de Telegram, así que tienes que ir al enlace de mi perfil, inscribirte y bueno, y allí compartimos todo, ¿vale? Es gratuito, así que no tardas nada, tardas un minuto y estás dentro. Yo tampoco pude, no te preocupes, Mel. Si estás en el grupo del training, lo comparto esta noche en YouTube. Águeda, muchas gracias por todo lo que nos das. Nada, gracias a vosotras, gracias Carolina, vale, gracias a todo el mundo. Espero que haya quedado claro esto. Podría hacer muchísimas horas explicándolo con más detalle, pero creo que lo interesante no es saber de memoria el nombre de todo lo que interviene a nivel anatómico, sino realmente entender qué es lo que está ocurriendo. Cuando entiendes un poco lo que ocurre, entonces es cuando realmente podemos reaccionar y podemos tomar decisiones. Si sabemos que hacer flexiones te acaba generando problemas, entonces no hagas tantas flexiones, sé consciente de esas flexiones. Si estás todo el día mirando el móvil, si estás todo el día con el ordenador hacia abajo, estás todo el día estudiando, estás todo el día mirando abajo con flexión cervical, haciendo una palanca con todo el peso de tu cabeza, entonces ten cuidado. Si estás todo el día, siempre que practicas, así, ¿vale? Si estás siempre así, si estás haciendo alasana, si estás haciendo estas cosas durante 5, 10, 15 minutos, depende del estilo que practiques, es bastante normal, replantéatelo, ¿vale? Replantéatelo. Y si es una cosa que quieres entender mejor, siempre hay manera de estudiarlo más. Y si entras al grupo del training, vamos a repasar todo esto en más profundidad. Así que espero que os haya servido, muchas gracias a todos los que estáis aquí también por haberme acompañado durante todo este tiempo, 1 hora ya casi. Así que eso, espero que os haya servido, espero que podamos sacar cositas en claro de aquí y nos vemos la semana que viene, el miércoles de la semana que viene, con otro directo sobre bandas y yoga, que ese va a ser muy muy interesante. Si queréis entender todo el tema de los bandas, y además ya que estamos y vamos yendo directo en directo, podemos relacionarlo con todo lo que traemos, entonces va a ser muy interesante porque vamos a poder conectar toda la información que estamos dando en estos directos y también toda la información que os voy a ir compartiendo por el grupo del training. Así que es muy, 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 muy interesante que os vengáis la semana que viene. Además, el tema de bandas, eso sí que está súper desinformado y realmente es una maravilla si lo entiendes. Así que va a ser muy, muy chulo. Si tienes cualquier duda sobre este directo, si tienes cualquier duda que se te venga a la cabeza cuando lo estés pensando, repasando, si estás viendo esto en diferido y tienes cualquier duda, entonces apúntatela o escríbemela, mándamela de cualquier manera, házmela llegar y me la apunto, la tengo en cuenta para ir respondiéndolo, porque lo voy a responder todo, ¿vale? Igual en un directo que sea de otro tema no me cabe, pero si hace falta, un directo específicamente para responder dudas. Así que, de nuevo, si tienes cualquier duda, no vamos a dejar ninguna sin resolver, ¿vale? Espero que os sirva, espero de verdad que podáis ir aplicando, que la idea es esa, la idea no es solamente escucharme y ya está, que eso es un poco perder el tiempo. Lo interesante de escucharme es entender cositas concretas, y esas cositas concretas las vas aplicando, y así es como realmente puedes aprender y aplicar todo esto, ¿ok? Y bueno, y si tienes dudas en la aplicación, entonces aprovechas y me preguntas, que estamos haciendo ahora todos estos directos y toda esta serie de clases, ¿vale? Hasta el miércoles y muchas gracias a vosotros, ¿vale?